¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy de nuevo para compartir con ustedes la lección 101 que dice así: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados? La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Entonces, fíjense, desde el ego, donde se perpetúa el pecado, porque recordemos que la separación es una mera imaginación hasta darle existencia, así es como nace el sufrimiento. Es posible despertar de este sufrimiento, pero para el ego no, porque cree en el pecado, que el pecado es aquello que hemos hecho, que se determina como tal y que merece ser castigado. Entonces, la salvación para el ego es, o sea, el pecado es real, entonces la felicidad no puede sino ser una ilusión. Y por otro lado dice, pues saben que eso es lo que les espera, y que los que buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará, de modo que puedan saldar la deuda que tienen con Dios. O sea que la salvación desde el ego es de modo que puedan saldar la deuda que tienen con Dios. O sea que queremos salvarnos de la deuda que queremos tener con Dios. Porque como hemos pecado, Dios claramente está esperando para el juicio final determinar si somos pecadores o no somos pecadores. Esa es la salvación en la que nosotros estamos creyendo en este sistema de pensamiento de separación con la unidad. Entonces tenemos que tener presente a qué le llamamos salvación. Por eso tenemos que entender cómo funciona nuestra mente. Porque nuestra mente, cuando hablamos de salvación, no hablamos de la salvación desde la unidad. Que la salvación de la unidad es perfecta felicidad. No. Desde el ego, la salvación es salvarnos de todo lo que hicimos mal y que hay un Dios con un dedo acusador que nos está midiendo todos los hechos, todas las cosas, van a una libretita anotando, y entonces, ¿cómo vamos a encontrar felicidad desde ese lugar? Dice, si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. Claro, si la salvación es salvarme del pecado, entonces tiene que ser con dolor, porque el pecado trae dolor, sufrimiento. ¿Quién no huiría de la salvación intentando por todos los medios ahogar la voz que se la ofrece? Entonces, de este tipo de salvación sí queremos huir, claramente. Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte. Pero fíjense, creemos en el pecado, en que la salvación es que esos pecados Dios no los vea o que tenga misericordia de nosotros por todas las cosas malas que hemos hecho. Y fíjense que la lección dice, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. ¿Cuándo vamos a tener perfecta felicidad? Desde este lugar donde comienza el texto, claramente que no. Pero nos muestra, nos pone los papeles sobre la mesa y nos dice, mira, estás creyendo en esto. ¿Vos sabías que estabas creyendo en esto? Yo, por lo menos, antes de pensar en el curso, era tan naturalizado esto en uno, en que hace cosas bien y hace cosas mal, y si no las hago yo, las hace el otro, por la cual yo juzgo, el otro es delincuente, el otro es un fascineroso, el otro merece la muerte, ¿sí? Entonces, frente a esos juicios donde está en juego la vida y la muerte, claramente que no hay felicidad posible. Entonces, ¿qué se nos invita ahora? Dice, los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él jamás podrá suceder, pues carece de causa. Entonces repito,
el pecado no es real y todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de ese pecado que hicimos, jamás podrá suceder, pues carece de causa. Claro, porque la causa del ego es la separación. Y la separación no existe. No podemos estar separados de este reino. Nada de estas cosas que vemos están separadas de mí, porque estamos unidos en una misma mente, porque no somos este ego, no somos este personaje. Para salvarnos, el propósito de la salvación es despertar de esta falsa creencia. Y la invitación es, ¿queremos seguir sosteniendo este sueño ilusorio de separación que nos lleva al pecado, la culpa y hasta la muerte para no poder ser felices? ¿O cuántas veces nos pasa que, no sé, tenemos varios días felices y uno internamente dice, esto como demasiado, en cualquier momento se me viene la bomba va a explotar? ¿Por qué tenemos esa persecución mental donde no podemos ser plenamente felices? Y si somos plenamente felices, hasta a veces sentimos culpa por tantas cosas que nos rodean de personas que no lo son. Entonces fíjense cómo alborea esa creencia es una creencia tan diría, es irreal, claramente, es irreal porque no puede ser concreta, pero es tan vivenciable y lo hemos creído durante tanto tiempo que pareciera que es difícil poder pensar de otra manera. Pero la verdad no es difícil. La verdad es sencilla y es una. Pero está en nosotros cultivar ese deseo. Y la invitación es, ¿lo estamos cultivando? ¿Es lo más importante para nosotros? Porque si todavía seguimos queriendo las cosas de este mundo, claramente vamos a seguir estando en la infelicidad. ¿Por qué? Porque a veces la vamos a tener y otras veces no. Entonces, nuestro propósito es descubrir la verdad intrínseca del ser que soy. Porque somos uno con Dios. No hay forma de estar separados. Somos la creación de la divinidad. Y la creación de la divinidad, que es el amor, no puede querer algo que sea distinto a la felicidad y a la dicha. Acepta la expiación con una mente receptiva, que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. Entonces recuerden, expiación es disolver este ego o disolver esta creencia en la separación. Acepta la expiación con una mente receptiva, que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. O sea, que claramente si creemos en la muerte, creemos en la maldad, creemos en el ataque, creemos en todo lo contrario a lo que es el amor. Porque la separación, el ataque y el miedo provienen de una mente que no está unida a Dios. Y eso es lo que no somos. Pero sí creemos que somos. Y eso nos lleva una y otra vez a tener vivencias de ese tipo. Vivencias en las que sentimos sufrimiento, dolor. Dice, el pecado no existe. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. Entonces, si Dios es perfecta felicidad y el pecado no existe, el sufrimiento deja de tener sentido. La dicha es justa y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. Entonces, cada vez que experimentamos dolor, ¿qué nos estamos equivocando? Nos estamos equivocando y es tan solo un error de la mente. Es un error que hemos decidido experimentar para ver el contraste de la luz que soy. No tengas miedo de la voluntad de Dios.
Porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? De que me salve de la ilusión. No es, eso es desde la unidad, que me salve de la ilusión. Y desde el sistema de separación, la salvación pareciera ser de que me tengo que salvar de todos los pecados que he cometido. Entonces, para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real, escápate hoy de la locura. Ya está firmemente plantado en el camino que conduce a la libertad y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza, para que vayas aún más deprisa hacia la meta de paz que te aguarda. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Entonces nos invita a que nos escapemos de la locura y que nos da las alas para acelerar el camino de retorno a casa. Porque donde estamos de verdad es en ese silencio de fondo. Y yo sé que muchas veces todas estas palabras nos señalan la verdad y es un camino bello y de mucha inspiración y de mucha libertad y de mucha paz. Pero más de una vez nos sentimos agobiados, cansados de estar experimentando sueños que no deseamos ya. O bueno, siempre que suceden ahí, el tema del deseo es, en realidad de fondo sí deseamos experimentar esto. Por eso la autoridad, ¿no? De poder elegir de nuevo y decidir que ya no queremos más. Pero ese cansancio que muchas veces viene, tampoco es para confrontarlo ni pelearse con eso, simplemente es que nos sirva ese cansancio o esa frustración de que cuando estamos queriendo ver algo de otra manera y no sucede, simplemente marcarnos la meta. La meta es ese silencio de fondo. Está bien, ahora no me están saliendo las cosas, o estoy sufriendo, o estoy viendo sufrimiento, o estoy viendo muerte, o estoy viendo decrepitud. Ok, no voy a rechazar esto que siento. Simplemente lo miro y miro mi silencio. Y me trato de desidentificar con el ego, porque yo no soy una persona. Y Dios no nos recuerda por nuestro pasado. Dios nos recuerda por quiénes somos. Y Dios, bueno, uno siempre pide, Dios, sálvame de esta situación. Dios siempre nos salva de esta situación, porque estamos a salvo con Él. La pregunta es que nos deberíamos hacer ¿es mi voluntad esto? ¿Despertar del sueño? ¿Para ser feliz? Porque si no es mi voluntad, es casi imposible. No digo que no se pueda dar el despertar de forma natural, porque sabemos de casos que sí han sucedido. Pero si estamos haciendo este camino, que en realidad no hay camino, pero pareciera que sí, es elegir una y otra vez. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy el ser. Lo único que se necesita es tener el corazón abierto y un deseo firme de despertar interno. Hay que seguir esa sensación intuitiva de lo interno y dar la bienvenida a la presencia y vibración. Así toda comprensión se abre plenamente para conocer lo real, como es nuestro propio ser. El corazón despierto permite invitar a Dios y brillar con la luz. Así que, bueno, nos quedamos pensando sobre todo esto porque realmente nos hace reflexionar esto, ¿no? Porque si nosotros somos la felicidad, ¿por qué no la estamos experimentando? Y no la estamos experimentando porque hemos decidido elegir una experiencia de separación.
y ahora la estamos llevando a la luz para que se disipe. Y tenemos que ser conscientes de lo que elegimos creer en el pecado, en el sufrimiento, y claramente que desde ese lugar la dicha y la felicidad no se pueden hacer presentes desde la felicidad eterna, ¿verdad? Entonces simplemente es elegir salvarnos de esta ilusión para poder ser libres y habitar esa dicha. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Que así sea. Bendiciones y que tengan un hermoso día.